Nos cuesta trabajo aceptar que todos somos los favoritos de Dios. Saludos hermanos y hermanas. Nuestra meditación de hoy gira alrededor precisamente de esa gran verdad. Que nos cuesta trabajo recordar, saber, aceptar que Dios nos ama a todos por igual. Hay mucha diversidad en el mundo, pero esa diversidad misma viene de Dios, es un regalo de Dios. Y todos, por muy distintos que seamos, pensemos diferentes, con costumbres distintas, todos somos amados por Dios. Dios no tiene favoritos especiales, no quiere a uno más que a otro. Aunque a nosotros nos gusta pensar que somos el favorito, yo recuerdo las disputas, ¿a quién quieres más, mami? ¿A mi hermano o a mí? Yo quería ser la favorita, quería ser la favorita de mi maestra, la favorita de mi pastor o de mi pastora. Queremos ser los favoritos y nos creemos a veces que somos los favoritos de Dios. Pero para Dios todos somos iguales. Eso fue la gran lección de la primera iglesia. Lección que todavía tenemos que seguir aprendiendo. En el libro de Hechos, capítulo 15, del 1 al 14, vemos a Pablo y a Bernabé predicando y haciendo discípulos de Cristo. Pero aquellas personas judías que sabían que eran circuncidadas, que todavía creían que la circuncisión era muy importante para ser puro y que debían de cumplir la ley de Dios, decían, bueno, los aceptamos en la iglesia, pero ellos tienen que cumplir la ley de Moisés, ellos tienen que circuncidarse. Y había gran disputa porque Pablo y Bernabé decían, pero es por gracia, no podemos obligarlos. Es la gracia de Dios lo que nos ha salvado, y Dios en su gran voluntad ha establecido y ha decidido que ellos también sean llenos del Espíritu Santo, y lo son, lo vemos. Pero la discusión llegó a tal punto que fueron a Jerusalén con los ancianos, con los discípulos, con los apóstoles, a reunirse, a pensar y a discutir sobre este problema. Pero Pablo y Bernabé daban testimonio de lo que habían visto y no los oían, no querían oírlos. Hasta que Pedro al fin se levantó y les dijo, lo leo aquí: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. No fue hasta que Pedro le recordó la experiencia que él mismo había tenido, cómo él tuvo que aprender que para Dios no había acepción de personas con su experiencia con Cornelio. No fue hasta que Pedro le recordó que era por gracia que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, pero se los estaba dando a los gentiles también sin ninguna diferencia, que estuvieron de acuerdo a aceptar, a oírlo, a escuchar lo que Pablo y Bernabé tenían que decir. Y dicen que Pablo y Bernabé contaban de las maravillas que ellos habían visto, cómo Dios estaba obrando en ese pueblo que ellos llamaban gentil, en ese pueblo que ellos habían considerado impuro. ¿Cómo pues, les dijo Pedro, cómo imponerles el yugo de la ley y de la circuncisión cuando ellos mismos ni los padres habían cumplido con esa ley de Dios? Porque la pureza no es solamente la pureza de la circuncisión, sino la pureza de vida. El cumplimiento de la ley de Dios no era simplemente cumplirlo en lo estricto, en los ritos establecidos, sino en la vida, cómo vivir, cómo amar, cómo perdonar, cómo llevarse los unos a los otros.
Todavía el día de hoy, a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que Dios no tiene favoritos, que todos somos favoritos de Dios. Esa persona con costumbre diferente, con idioma diferente, con acento, que piensa diferente a nosotros, ese es favorito de Dios, ese Dios le ama de la misma manera que me ama a mí y te ama a ti. El Señor, nuestro Dios, nos da por gracia su amor, es por gracia que nosotros salmos por Él, es por la gracia de Dios, por el amor que Dios tiene a nosotros, que nos da su salvación para que seamos su pueblo, para que unamos toda la diversidad que tenemos, que es regalo de Dios, y seamos un pueblo unido, amándonos los unos a los otros, como Dios nos amó, aceptando que todos, absolutamente todos, somos sus favoritos. Gracias, Señor. Gracias por recordarme que yo soy tu favorita. Como mi hermano, Señor, es tu favorito. Como aquel que no conozco es tu favorito. Señor, perdónanos cuando insistimos en ser el número 1 de la lista. Perdónanos, Señor, y danos la humildad que necesitamos, la sabiduría que necesitamos y la gracia, Señor, de tu Santo Espíritu para crecer en ti cada día más. En el nombre precioso de Cristo. Amén.